los peligros, los peligros que emanan cada uno de ellos. Y los peligros que emanan de cada uno de ellos son muy, muy altos. Son muy altos. Si es que uno mira de repente en una I per se, está de color rojo. Entonces, prevencionista de riesgos hoy en día es una demanda del mercado, ¿ya? Que está a la vanguardia de hoy en día, así como el SOMA, pero el prevencionista de riesgos sí está, digamos, al día. ¿Por qué? Porque están necesitando estos prevencionistas de riesgos para ver aquellos trabajos de alto riesgo, ¿no? Trabajos de alto riesgo como trabajos en energías eléctricas o energías peligrosas, en excavaciones, en izajes, tanto como en trabajos en altura y tanto como trabajos de repente en caliente, en espacios confinados. Entonces, ¿qué temario tenemos el día de hoy? ¿Qué es un prevencionista? ¿Qué es un riesgo según la ley 29783? ¿Qué es un peligro según la ley 29783? ¿Cuáles son los riesgos laborales más frecuentes? ¿Cuáles son los factores de riesgos en el trabajo? ¿Cuáles son los tipos de factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo según la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es el decreto supremo 005-2012 TR? Trabajo de alto riesgo y seguridad. Entonces, todo este temario lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar más o menos dentro de una hora más o menos, ¿ya? Y disculpen nuevamente, me disculpo y me dispenso por este percance tan horrible que se ha tenido porque supuestamente era a las 8:30. Entonces, continuamos y comenzamos. ¿Qué es un prevencionista? Primeramente para desglosarlo, ¿no? Para ver un prevencionista y a la vez también ver de riesgos. Tenemos que ver todo eso. O sea, tenemos que nosotros primero desglosarlo, tenemos que llevarlo de repente a diferentes preámbulos y después juntarlo. Entonces vamos a ver que un prevencionista, en este sentido, los expertos en prevención tienen un rol importante de promover la seguridad. Siempre, siempre te van a promover la seguridad. El prevencionista va a estar siempre viendo la seguridad del trabajador, de los terceros que vienen dentro de la fábrica, si es que tú trabajas en una fábrica o de repente trabajas al aire libre, de repente colocando tuberías, qué sé yo, de repente pavimentaciones, de repente también en la parte de construcción. Entonces, se encarga de la seguridad, se encarga de que tú estés bien dentro trabajando. De eso se encarga el prevencionista. ¿De qué? De que tú estés bien. Vela por tu seguridad. Y hoy en día también vela por tu bioseguridad. Entonces, y salud empresarial a través de la identificación y evaluación de los distintos riesgos asociados a cada área. Sabemos que y entendemos que la salud empresarial o bueno, la salud, digamos, en este caso laboral, son identificados. Por ejemplo, es por eso que te dan los EPPs adecuados, para que uno pues más adelante no sufra aquellos, digamos, accidentes, no accidentes, llamémosles enfermedades ocupacionales, como la hipoacusia, la hipoacusia, de repente la ergonomía, de repente los partículas de polvo. Entonces, todas estas cosas te van a llevar a los riesgos asociados a cada área en donde tú estás trabajando. De repente tú estás trabajando en, no sé, haciendo excavaciones. Entonces, ¿qué necesitas tener? Necesitas tener pues tu mascarilla. De repente tú estás trabajando, de repente cortando tubos en una fábrica de metal mecánica o estás soldando. ¿Qué necesitas para que no se convierta en una enfermedad ocupacional? ¿Qué necesitas? Porque esto no va a ir de la noche a la mañana. Esto no es que tú vas a de repente soldar y el día de mañana estás, hoy estoy mal, ya caí mal, estoy pero recontra mal, ya no puedo pues oler, no. Esto te va a llevar consecuentemente si es que tú no utilizas bien la mascarilla de 2 filtros o de gases. Tú eres la persona encargada, señorita y caballero que me estás escuchando, de velar por la seguridad de los trabajadores dentro de aquel establecimiento donde ustedes están laborando. Es tu función, es tu rol principal, es el pan de cada día que tú tienes que velar por ellos. Por eso es que tú velas por su seguridad, por su bioseguridad y velas también para que ellos no sufran enfermedades ocupacionales más adelante. Es por eso que a ti te contratan como un prevencionista. Ahorita estamos hablando de prevencionista, es por eso que te contratan por ellos, para que tú veles por ellos,
para que no le suceda nada más adelante. Porque si tú de repente eres una persona, pues, bueno, me contrato como un prevencionista y estoy parado y solamente lo único que hago es chequear y no le digo nada, pues no se quiere poner pues, sus tapones auditivos, no se quiere poner pues su mascarilla bien, está debajo de la nariz, le importa ponerse de repente, no, voy a sudar mucho con esta mascarilla doble filtro, me incomoda demasiado. Entonces, prácticamente estás haciendo un trabajo deplorable, déjame decirte así, con todas las letras del mundo. ¿Por qué? Porque un prevencionista y un prevencionista verdadero, el que le apasiona esto de aquí, es una persona quien va a velar siempre por la seguridad del personal. Siempre va a velar la seguridad por el personal. Así sea lo que sea, ¿por qué? Porque te apasiona, eres un prevencionista, estás ahí a ver a cada movimiento que ellos están haciendo, a ver lo que las acciones que ellos están realizando. Entonces, es por ello que te dice que esta modalidad de servicio de asistencia profesional pone a disposición de aquellas empresas que lo necesiten. Todas las empresas, todas, y la gran mayoría de las empresas formales siempre van a necesitar un prevencionista. Pero ingeniero, ¿por qué van a necesitar un prevencionista? ¿Sabes por qué? Porque el prevencionista, así como tú estás escuchando ahorita y te estás capacitando, es la persona encargada, como te dije, de velar por la seguridad. Si tú te vas a una fábrica de metal mecánica, por un ejemplo, que de repente abundan por acá muchas, que son informales, te apuesto que ni siquiera tienen un extintor. Y te apuesto que ni siquiera tienen una manta sinífuga. Y te apuesto que no tienen los EPPs adecuados. Es más, ni trabajan siquiera de repente con guantes. Solamente se ponen de repente su mascarilla para soldar y ya está. Y te dan una bota de punta de acero que ha sido compartido por otra persona y trabajan de una manera informal. Entonces, ellos te contratan como profesionales que son ustedes, que están ahorita capacitándose, caballeros y señoritas, con la disposición de aquellas empresas que lo necesitan. Y lo van a necesitar, sí, en todos los rubros, sí. Estamos hablando de refinería, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de la G050, estamos hablando de metal mecánica, estamos hablando de recorrido de fibras ópticas, estamos hablando de minería, estamos hablando de pesca, estamos hablando de un sinfín de lo que la 29183 te está diciendo. Entonces, en prevención de riesgos laborales. Acá viene la parte emocionante, la parte crucial, la parte bella, ¿no? Que es la prevención de riesgos laborales. Tu función principal, amigo y amiga, tu función, tu función, digamos, llamémosles así, tu función importante, tu función en donde tú tienes que ver es prevenir los riesgos laborales. Tienes que prevenirlos. Pero, ingeniero, ¿cómo lo puedo prevenir? No entiendo eso. O sea, ¿qué tengo que hacer? Dame unos tips, por favor, para poder entender. ¿Cómo puedo prevenir? O sea, le tengo que gritar, tengo que ser dictador, tengo que ser una persona fascista, le tengo que llamarle la atención. Si bien es cierto, puedes llamarle la atención si es que de repente no te hace caso, para que la persona te hace caso, porque también hay amonestaciones para que las personas utilicen bien sus CPPs, porque los CPPs son dispositivos, ¿para qué? Para que los riesgos los minimicen y así no tengan accidentes tan fuertes. Si bien es cierto, de repente te pueden sostener hasta un 89 o un 90%, hasta un 91% para que te protejan estos CPPs de acuerdo al trabajo que tú estás realizando. Entonces las empresas por eso te requieren, porque eres el prevencionista de riesgos laborales altamente cualificados y experimentados en todos los sectores. Entonces, entonces, como te dice que eres cualificado y experimentado en todos los sectores, eso quiere decir que tú eres un prevencionista de riesgos laborales. Y cuando te dice un prevencionista de riesgos laborales, te dice de que eres un prevencionista de todo índole. Si, por ejemplo, te toca un desatoro de desagüe, tú tienes que ver ahí cómo van a desatorar un desagüe. Tú tienes que ver ahí con tu gente, oye, tu gente tu gente no van a ser ellos un equipo solo. Tú tienes que estar dentro del equipo. Tú eres el que está batuteando ahí, tú eres el de seguridad. Tú eres la persona quien está ahí mirando
y estás evaluando y estás inspeccionando si es que van a hacer un buen trabajo, entre comillas, de desatoro de desagüe. Si bien es cierto, tienen que tener todas las herramientas adecuadas. No es que a última hora lo van a hacer. Tienen que tener todos sus EPPs adecuados para un desatoro de desagüe. Si bien es cierto, van a salir y emanar de repente olores desagradables porque son de repente desagües que están de repente muy, bueno, sabemos que están muy contaminados, pero están muy obstruidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Nosotros, como nosotros ya somos prevencionistas de riesgos laborales, entonces tenemos que nosotros primero evaluar e inspeccionar. No se olviden eso, evalúa e inspecciona antes de lo que los trabajadores vayan a hacer, porque estas personas son personas que solamente van a dedicarse a hacer su producción y nada más. Ellos quieren ir y trabajar así como, disculpándome la palabra, como hormiguitas y poder desatorar y ya está, para poder terminar su jornada temprano. Pero de repente haciendo esas jugadas rápidas, les sale mal el trabajo. Entonces, al salir mal el trabajo, van a sufrir un accidente o pueden tener el riesgo de sufrir un accidente. ¿Y cuál es ese riesgo que puede sufrir un accidente? De repente están desatorando con cable. Un cable de repente que tiene un motor y van desatorándolo de poco en poco y ese cable va dando vueltas a la tubería de repente de 3 octavos o de media pulgada, de 1 pulgada, 2 pulgadas, y va ingresando ese cable que en la punta tiene, que le llaman la colita de chancho. Entonces, ¿qué pasaría si es que esa va dando cable porque uno va en la máquina y el otro va en el cable? Obviamente que tú tienes que utilizar tu EPP, pero como esto va ingresando de forma circulatoria, ¿qué pasaría si es que tu guante se queda ahí, enganchado, y se va dando vuelta con tu mano? Ahí ya sucede, ya que comienza, sucede un accidente. ¿Por qué? Porque no evaluaste bien al momento de que ellos van a hacer su trabajo. Entonces, ustedes como prevencionistas de riesgos, de labores, tienen toda la potestad de hacer un par en el trabajo. Si es que de repente ustedes ven una maniobra que vaya a suceder algo malo, paran el trabajo y dicen, señores, ¿sabes qué? Así no se trabaja. O también he visto cuando desatoran también desagües, se ponen guantes quirúrgicos. Y no saben que esos guantes quirúrgicos, el cable que va a estar dando vueltas al ingresar, lo va a romper los guantes quirúrgicos. Entonces, hay guantes propicios para aquellos y hay también técnicas propicias para poder desatorar, como por ejemplo, solamente te tomo como por ejemplo el desatoro de desagüe. Sé que hay muchas cosas en trabajos más en lo que son prevención de riesgos laborales. Entonces, nosotros tenemos que prevenir. El trabajo de ustedes, caballeros, es de prevenir. Así de fácil lo que te dice en la norma. Es la prevención, es la seguridad de lo que uno emana, lo que te dice la 29783, lo que te dice la 45001, lo que te dice la OSA 18001. Es la prevención, es lo que te dice la ISO 31001, que es la prevención de riesgos, que es la prevención de riesgos laborales. Entonces, tienes que estudiarlo, tienes que evaluarlo, tienes que inspeccionar antes de no dejarle, ¿sabes qué? Ya haz tu trabajo y punto, ¿no? Ya firmaste, hiciste tu charla de 5 minutos, ya quedó bacán, excelente, bacán, ya cada uno haga su trabajo y listo, solamente haces tu cerco perimétrico y se acabó. Y estás mirando afuera como indio, abrazándote tú mismo. Que hagan ellos su trabajo, pues. No, no es así. La cosa es mirar para que no le suceda nada y experimentando en todos los sectores. En todos los sectores nosotros tenemos que tener esa capacitación, no solamente de repente un desatoro, también tenemos que tener los sectores de trabajos de alto riesgo en alturas, trabajos de alto riesgo en espacios confinados, en energías eléctricas, en mensajes, en pintados, de repente con hojas MSDS, de repente también con la parte del NFPA. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que saber como prevencionistas de riesgos y seguridad en el trabajo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es nuestra finalidad, señores, es nuestra finalidad, es prevenir los riesgos, ¿ya? Es prevenir la severidad de los riesgos
y la probabilidad para que no suceda un accidente ante estas personas que están, que están trabajando y la seguridad en el trabajo que obviamente está. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un riesgo según la ley 29783, señores? ¿Qué es un riesgo según la ley que nos manda la ley peruana, que lo respetamos? Dice así, el riesgo laboral. Y dice así, el riesgo laboral, según el reglamento de la ley 29783, de acuerdo con el reglamento de la ley de la seguridad y salud en el trabajo, dice, el riesgo laboral es la probabilidad. Señores, no se olviden eso, por favor. Ténganlo presente eso. Cuando te pregunten en una entrevista de trabajo, siempre te van a preguntar esto. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un acto subestándar? ¿Qué es un acto inseguro? ¿Qué es un acto seguro? ¿Qué es una condición subestándar? Siempre van a hacer ese tipo de preguntas cuando tú quieras postular a un trabajo. Entonces, presta atención en esto. Te lo dice una persona que ya tiene experiencia en estas cosas, que yo también he, digamos, he tomado exámenes a los prevencionistas de riesgos que han venido a postular en las empresas en que yo he estado. Entonces, con todo ese cargo, es por eso que yo te digo, ¿qué es lo que significa aquí? El riesgo es la labor, el riesgo laboral es la probabilidad, señor, señora que me estás escuchando, de que la exposición de un factor o un proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Eso quiere decir que, a pocas palabras, que el riesgo solamente es la probabilidad de que vaya a suceder un peligro. Así de sencillo. Si es que alguien te pregunta, oye, ¿qué significa un riesgo? Bueno, es la probabilidad de que me vaya a acontecer un peligro y vaya a sufrir un accidente. Así de fácil. Nada más. Así de sencillo es esa interpretación. Así de fácil. Entonces, ¿qué es un peligro según la ley 29783? Pero ahora te dice con una normativa, que es la 005-2012 TR, que es el decreto supremo 005-2012, ¿no? 005-2012 TR, que es el reglamento de la ley de la 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos define dos términos clave, caballeros, y te lo pongo en rojo todavía, como para que tú lo tengas pendiente y presente. Así que, por favor, presten mucha atención en esto, que en este curso, es muy bueno. Este curso es muy bueno, de verdad. Y allí hay varias personas que van y van a postular con su CV para prevencionistas de alto riesgo o prevencionistas de riesgos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy demandado hoy en día y presten atención a lo que le voy a decir. No te está hablando una persona que tiene una experiencia de solamente 3 meses. Te está hablando una persona que tiene una experiencia muchos años, con certificaciones, diplomados, especializaciones y todo lo demás. Entonces, presta atención a lo que te voy a decir. Nos define dos términos claves, precisos, concisos, en lo que tú quieras decirlo, pero te lo está señalando de color rojo. Todavía te lo pongo así para que lo identifiques. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Es una situación que te va a ocasionar un daño. No solamente a una persona, caballeros. Lo que te dice la 005-2012, si es que por ahí te toman de repente un examen y te dicen, oye, ¿qué es lo que significa de repente un peligro en la 005-2012? Porque hay preguntas así. He preguntado yo también así. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Es una situación que te va a ocasionar un daño a la persona, obviamente, pero no solamente a la persona, sino que también este decreto supremo también te dice que va a ocasionar daños al equipo. ¿Qué? ¿Al equipo de fútbol, ingeniero? ¿Al equipo de trabajo, ingeniero? No, al equipo de lo que tú estás trabajando. Por ejemplo, puede ser un equipo, no sé, un rotomartillo, puede ser de repente una moladora,
puede ser de repente un esmeril. Entonces, también causa daño a ello. Ese es un peligro. Entonces, son los procesos y también el ambiente. No se olviden, por favor, caballeros, damas que ustedes me están escuchando, que los veo en vivo, que son 33 personas ahorita que me están escuchando y se les agradece bastante por el tiempo que ustedes me están emanando. Se les agradece bastante porque esto le va a ayudar a ustedes bastante. Por favor, apréndanlo. Si es posible, escríbanlo, porque hoy en día está muy demandado el prevencionista de alto riesgo. Ustedes googlean y buscan prevencionista de alto riesgo y ahí te va a salir un montón de trabajos en diferentes lugares. Entonces, al medio ambiente, mucho, hoy en día la gente se ha olvidado del medio ambiente. La gente solamente lo que quiere es producir y listo. Y no les importa y no les interesa lo que le suceda al medio ambiente, que de por cierto es la ISO 14001, para que ustedes lo tengan apuntado ahí. No les importa de repente si es que están trabajando de repente en una refinería, o están trabajando de repente en un hidrocarburo, o de repente en diferentes zonas de acá del hermoso Perú en que vivimos. De repente están trabajando en una minería. No les interesa en dónde desembocan aquellas materias o sustancias químicas peligrosas que la mayoría se va en los ríos. Y al irse a los ríos, caballeros, sabemos que hay personas que viven en pueblitos. Sabemos que hay personas que viven en lugares muy recónditos. Entonces, ese río que desemboca en donde ellos están trabajando, pues no les interesa porque los materiales de repente radioactivos o los materiales químicos, los materiales biológicos, todo lo desembocan en el río y el río pues lo va bajando, va bajando. ¿Y quiénes viven en los ríos? Aquaman no me vas a decir, pues hermano. ¿Quiénes viven en los ríos? Viven los peces, viven aquellos crustáceos y es que también están. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Las personas que viven por ahí, más abajo, donde desembocan los ríos, ¿qué hacen? Tienen que pescar para poder vivir. Entonces, estos peces ya están contaminados. ¿Por qué? Porque no cuidaron el medio ambiente. Estas personas que solamente se dedican a tener solamente el lucro y tener sus utilidades y llenarse los bolsillos de utilidades con la explotación del medio ambiente que no les interesa, con el impacto ambiental o con el riesgo ambiental o con el pasivo ambiental o con la contaminación ambiental, no les interesa, les llega altamente. Entonces, ustedes están ahí como prevencionistas de riesgos para ver también ese tema. ¿Por qué? Porque no te lo dice Jan, no te lo dice este ingeniero, sino te lo dice el Decreto Supremo 005-2012. Y si es que alguien se te pone sabroso, le sacas este Decreto Supremo, ¿para qué? Para que también constate que el peligro es también ver por el medio ambiente. Tienen que ver el medio ambiente, señores. Ustedes también tienen que cuidar el medio ambiente. De repente ustedes tienen la oportunidad después de este curso, sacan su certificado, excelente, postulan y de repente se van a trabajar en provincia. Y en provincia van a ver que ahí van a respetar muchísimo el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay normas y normativas y políticas y hay procedimientos que se tiene que respetar el medio ambiente. Y si es mucho más, si es que estás en la selva, mucho más aún todavía. O sea, no puedes ni siquiera cortar un árbol porque tienes que pedir permiso todavía si es que realmente por ahí se va a hacer un camino o no. No, si es que vas a la sierra, también tienes que respetar el lugar en donde ellos están haciendo. Por eso es que se piden los permisos para poder ir a hacerlos o no. Así de fácil funciona esto. Hay que cuidar el medio ambiente. Nosotros como seres humanos nosotros ya lo estamos matando al mundo. Más que el mundo que nos maten a nosotros estamos matando el ecosistema. La 14001 se nos está yendo, es por eso que salió esa ISO, para proteger aquel medio ambiente que nadie lo está protegiendo. Pero hay ingenieros ambientalistas que sí lo están haciendo. Y un aplauso para ellos porque también se dedican, ingenieros geólogos, que ven también esta parte del medio ambiente y que saben explayarse muchísimo en este tema. Les felicito muchísimo y sigan así cuidando el medio ambiente. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad, como te dije, de que se produzca un contratiempo o una desgracia.
de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. De todas maneras, el riesgo es una medida de magnitud de los daños frente a una situación peligrosa que mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre la peligrosidad. Te pongo aquí, por ejemplo, un peligro. Un peligro, hay un tiburón, un peligro, algo tiene un potencial causante de un daño. El peligro siempre te va a causar un daño. Entonces el riesgo es la probabilidad de que el peligro te cause un daño. Entonces, para no colocarte un tiburón, porque la mayoría, pues no vamos a trabajar con tiburones, no somos Baywatch, no somos Zac Efron, no somos La Roca, o de repente los que me están escuchando del año 90, pues no somos Mitch Bucano. Entonces, te pongo de repente hoy en día como la G050, que es de construcción. Si ustedes están trabajando de repente en una constructora y ustedes están viendo de repente a una persona que está trabajando en el piso número 15 con un arnés y está ahí, está con sus dos mosquetones en una línea de vida. Entonces, ¿cuál sería el peligro de esta persona y cuál sería su riesgo de esta persona? Así de fácil. ¿Cuál sería? Bueno, de repente no me pueden contestar ahorita de repente en vivo, y yo comprendo eso, comprendo bastante por el tema, ¿ya? Pero sí, lo que te voy a decir es que el peligro va a ser la altura, ¿ya? Y el riesgo va a ser la caída de desnivel, los cortes que te vayas a hacer, los esguinces que te vayas a realizar, las hematomas que te vayas a tener, o de repente estar colgado y tienes de repente unos 15 o 20 segundos para que te vayan y te rescaten. ¿Por qué? Porque como te va a apretar, la gravedad te va a jalar, más el peso que tú tienes, la gravedad te va, el arnés de seguridad va a apretar tus piernas y tus brazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? El sistema circulatorio se va a ir deteniendo de poco en poco y tú vas a decir, oye, ¿estás bien, Pepe Lucho? Y Pepe Lucho te va a decir, sí, estoy bien. Pero pregúntale a Pepe Lucho acá a 5 a 6 segundos. Pepe Lucho, ¿te encuentras bien, hermano? Mientras que te van a ir, mientras que te van a ir rescatando. Y Pepe Lucho poco a poco te va a decir, sí, estoy bien. Dile acá a 15 segundos. Pepe Lucho, hermano, ¿te encuentras bien? Y está como colgado como piñata. Y ya prácticamente su cabeza ya se está quedando como pollo degollado, porque se está quedando sin aire. Entonces hay que tener cuidado en ello. Ya Pepe Lucho ya no te va a responder. Entonces, el rescatista que tiene nivel 3 en esos trabajos de altura, tiene que socorrerlo. Entonces, va a tener que bajarlo, va a tener que sacarlo y le va a dar lo que son los primeros auxilios adecuados antes que venga el personal de especialista que son los doctores. Entonces hay que tener cuidado en esto, lo que es el peligro y lo que es el riesgo. Continuamos, señores. ¿Cuáles son los riesgos laborales más frecuentes? Fácil. ¿Cuáles son esos riesgos laborales más frecuentes? El riesgo eléctrico, el incendio y explosión. Los riesgos eléctricos son más frecuentes porque las personas que trabajan con alta tensión, media tensión y baja tensión son las personas que sufren y son más propensos a recibir de repente unos riesgos muy altos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer antes que la persona suba de repente a una torre de alta tensión y hacer su trabajo? Hacer tu famosísima IPER-C, identificación de peligros y riesgos de control para que todo salga bien. Porque si tú no haces digamos, esa matriz, entonces los estás mandando a la deriva. Tienes que hacer eso para que las personas, obviamente, si es de alta tensión, la persona va a morir en segundos, se va a quedar pegado y se va a quedar colgado y va a quedar, y es una vida. Hermano, es una vida. Ponte eso en tu cabeza. Prevencionista de riesgos. Por favor, ponte eso en la cabeza. No eres cualquier persona. Tú no eres cualquier persona que va a estar mirando. Tú eres una persona que va a evaluar. Eres una persona que va a ver. Eres una persona que va a inspeccionar. Entonces, tú tienes que ver todo ello para que esta persona
trabaje bien al momento de que va a hacer sus trabajos en riesgos eléctricos. De repente, en incendio y explosiones, también, de repente están trabajando con trabajos en caliente. Uno está de repente trabajando con equipos de, de soldadura eléctrica y no se dan cuenta, y tú ni siquiera te das cuenta que atrás de esta persona hay cajas inflamables. Entonces la persona pues tranquila, ¿no? Está con todo su EPP, elegante el hombre, y emana chispas incandescentes, a- va hacia atrás y sin querer se va a comenzar a hacer un incendio. Y si es que esta caja tiene material explosivo o corrosivo o inflamable, como pinturas que los tienen, esta caja van a comenzar a arder y van a comenzar a explotar. ¿Por qué? Porque no evaluaste bien, querido amigo, querida amiga, prevencionista de riesgos. No evaluaste bien. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero, antes de ello, es evaluar bien el lugar en donde tú estás laborando. Así de fácil. Si atrás ves un lugar en donde hay cajas y las cajas tú no lo puedes mover porque de repente te vas a trabajar a una fábrica y te dicen, ¿sabes qué? No, esta caja no se puede mover, pero tú tienes que soldar, entonces pon una manta sinífuga. Esta manta te va a ayudar a que las chipas no le hagan nada a la caja, porque hay lugares como fábricas que a las cajas no quieren ni que los dañen, ni que los roce. Y también te ayuda también para que no se propague un incendio. Y ahora te doy un tip ahí también. Las personas que trabajan en trabajos en caliente tienen que tener un vigía o un ayudante que tiene que estar con su extintor al lado tuyo. Claro que no va a estar al costadito tuyo, pero tiene que estar siempre vigilando. Más o menos un diámetro de 3 metros, un diámetro de 4 metros, un diámetro de 2 metros y medio, pero siempre vigilando a que no se propague un fuego con esta chispita de que vaya a suceder. Las personas que trabajan con cañas de hocicorte, con las personas que trabajan también por ejemplo, con equipos autógenos, que tienen que tienen que tienen esta manguera de color rojo y el color verde, ¿ya? ¿Qué hacen ellos? Están ahí manipulando y toda la chispa le está cayendo a la manguera. Entonces, date cuenta ahí que se puede hacer un hueco en la manguera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El acetileno, que es el color rojo, es, es explosivo, es incendiario. ¿Qué pasaría si es que está de repente cortando con la caña de oxicorte una tubería y le cae estas chispitas, bastante chispitas, como está trabajando más de una hora, y tú, bueno, bien, pues está trabajando normal, está con todo su EPP, este señor normal, pero tú no te das cuenta del material, del riesgo que puedes ocasionar para que puedan, no solamente él, sino que todo el equipo de trabajo que está trabajando ahí tengan un accidente. Entonces, fíjate bien la manguera, si es que le está cayendo o no, y si le cae, entonces pon ahí tu manta sinífuga. Para eso tú tienes ahí al empleador, pídele. Señor, necesito una manta sinífuga, necesito colocar acá, porque está cayendo las chispas aquí en este lugar. Y así, sucesivamente. Entonces, contaminación acústica, son aquellos, lo voy a hacer un poco más rápido, son aquellas herramientas que te van a ocasionar molestias y fastidios en el pabellón auricular, la famosa hipoacusia. Vas a ir perdiendo la noción de repente de la audición. Cuando vayas no, es que yo me siento bien, yo soy fuerte, yo escucho mi volumen a todo dar en mi Spotify, en mi YouTube, yo normal. Me voy a mis polladas con alta música y encima me siento acostado de parlante. Para mí normal, yo me pongo mis audífonos y comienzo a hacer con mi rotomartillo, no pasa nada. El equipo electrógeno, pues para mí pues, una bulla, pues no pasa nada. Pero date cuenta que aquí pase un año y pase este LEMO, el famoso examen médico ocupacional. ¿Qué pasaría si otra vez te miden los decibeles de tus oídos? Tus niveles ya no van a ser los mismos, caballeros y caballeras. Van a ser distintos, señoras y señores. Entonces tú tienes que darte cuenta de todo eso. No es solamente decir, ok, trabajo por trabajar. No, tienes que darte cuenta porque esos son los riesgos laborales más frecuentes que puede haber. Entonces,
Tú estás ahí y te contratan ahí para que tú cuides prácticamente a que estos riesgos no se, no se materialicen. Entonces lo vas cuidando. Oye, ¿sabes qué? Ponte tus tapones. ¿Sabes qué? Ponte tus tapones, ponte tus auriculares, póntelos. Hay personas que son bien tercas, pero póntelos, tienes que ponértelos. Si no, lo amonestas. Así de fácil, lo amonestas. Temperaturas extremas. Las personas que trabajan afuera en la calle, como por ejemplo las personas que trabajan en asfalto, personas que de repente trabajan colocando tuberías de agua, de desagüe, de repente personas que trabajan haciendo colocando veredas, las personas que trabajan de repente colocando tuberías de gas, aquellas personas que trabajan en campo, afuera, lo que se llaman en campo, están propuestas a temperaturas extremas, a temperaturas del sol. Cuando hace mucho verano, te cae el golpe de calor. Entonces, el golpe de calor, ¿qué es? Te va a desmayar. Es como si fuera que el sol te mete un derechazo en toda la sien o en toda la mandíbula y te me desmayas. ¿Cuáles son los riesgos de aquel golpe de calor? Mareo, vómito, te desvaneces, te caes, estás mareado, estás tirado y lo que tienes que hacer, dar los primeros auxilios. Entonces, la exposición a pantallas de ordenador, las personas que trabajan, no solamente en campo, sino las personas que se dedican y están atrás de una pantalla, por favor, utilizar siempre sus micas adecuadas para las pantallas. Ahora hay lentes para que ustedes puedan visualizar un poco mejor. Como te digo, cada vez, cada año van a pasar el EMO y ustedes cada vez que van a utilizar, no, pues yo veo bien, yo soy lo máximo, veo 20 de 20, yo veo hasta las letras más chiquitas cuando me ponen para ver para sacar unos lentes. No, señores, esto va a ir avanzando de poco en poco y cuando te des cuenta, no vas a poder ver ni siquiera ni la tercera fila cuando de repente una persona, en este caso un oftalmólogo, te comienza a mirar. Entonces, ¿qué hace el prevencionista de riesgos? Tienes que prevenir todas estas cosas. También en ellos, también trabajas en oficina. Entonces, ok, colocarles ahí o decirles, ¿sabes qué? Ponte unos lentes, ¿sabes qué? Utiliza unos lentes de descanso. ¿Para qué? Para que tus ojos no se cansen, bueno, valga la redundancia, y no se enfermen, en pocas palabras. Problemas psicológicos, caray. ¿Quién no tiene hoy en día los problemas psicológicos, caballeros? Prevencionistas de riesgos, ustedes que van a lidiar muchísimo con personas que tienen problemas psicológicos. Eso no quiere decir que vas a trabajar en el Arco Herrera, vas a trabajar en un manicomio, sino son personas que vienen con problemas ya mentales. Y eso quiere decir que, como te digo, no son personas orates, sino que vienen con cargas desde su casa. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene deudas? ¿Quién no tiene, pues antes de ingresar a trabajar, se pelean con Pepe Lucho, se pelean con la Pepe Lucha, se pelean pues con los tóxicos, con las tóxicas? Entonces, oye, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mensajeaste? Que esto, que aquello. Entonces tú como prevencionista de riesgo, tú tienes que darte cuenta de todo ello. Si es que van a hacer un trabajo de repente en altura, pues la persona pues tiene que estar bien, le tienes que preguntar, oye, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Te encuentras muy bien? Sí, me encuentro bien. ¿Puedes subir? Sí, sí puedo subir. Ok, excelente. Entonces comienzas a preguntar todo ello. Vas a comenzar a preguntar todo ello. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona va a trabajar bien. Es como se dice criollamente. Tus problemas fuera del trabajo, señores y señoras. Aquí se viene a trabajar y solamente a concentrarse a trabajar. Pero hoy día estoy con estrés. No vengas a trabajar hoy día entonces, pues. Así de fácil, porque el estrés te va a emanar a que tú sufras un riesgo, a que te vayas a convertirse en un accidente, porque tienes estrés. Y el estrés es un factor que te va a chocar mucho en la parte nerviosa y en la parte mental. No, es que me ha dado ansiedad. El día de hoy estoy con un dolor de espalda terrible, me tiemblan las manos. Caballero o dama, de repente no vengas a trabajar el día de hoy. No te hablo a ti, prevencionista. Te hablo a ti, a las personas que tú vas a ver. Entonces lo preguntas, le preguntas cómo están yendo ellos, para que ellos puedan hacer un trabajo con excelencia y un trabajo con eficiencia. Entonces, vulnerabilidad de la información confidencial. Hay que tener mucha, digamos, digamos, hay que ser vulnerables al momento de que nosotros nos informemos de las empresas en donde nosotros estamos trabajando. Si bien es cierto, a nosotros nos reincorporan, estamos en un staff en donde están pues recursos humanos, están finanzas,
y están todas las cabezas, y tú también eres una de las cabezas porque tú eres el prevencionista de riesgos. Entonces, te hacen informaciones confidenciales de la empresa que tú no tienes que por qué divulgar. No, que mi pata es Juanito y mi brother, con él hemos trabajado juntos. Ahora yo soy el prevencionista, pero él está trabajando como capataz y le voy a comentar lo que está pasando en la empresa. No, sé prudente, sé confidencial, no cuentes esas cosas. Es falta de ética, caballeros. Entonces, y damas, comenzamos y seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos en el trabajo, caballeros? Condiciones de seguridad. Las condiciones, ¿cuáles son esos factores de riesgos en el trabajo? ¿Cuáles son esos factores de la probabilidad de que te vaya a suceder un accidente, caballeros? Es la condición de seguridad. Las condiciones de seguridad tienen que estar en buen estado. Hoy en día estamos pasando una pandemia. Sí, el Omicron, el famosísimo el Omicron, que supuestamente es 70 veces más contagiosa que la primera y la segunda ola, según MINSA, según todo lo que ha dicho y según sus nuevos lineamientos, es supuestamente utilizar 2 mascarillas quirúrgicas o una KN95, o de repente llevar una distancia de 1 metro o 1,5 metros, utilizar tu alcohol y todo lo demás. Y ya ha salido más normativas actualizadas con estos lineamientos que de todas maneras tenemos que saberlo siempre. Ahora, pues para las personas que están embarazadas, también le dan para hacer trabajos en remotos. Entonces, todas estas cosas han salido. Ya, tener las condiciones de seguridad. Las personas que están trabajando, por favor, utilizar ustedes que tienen que ver con los riesgos laborales, señores. No me voy a cansar en decirles, vean siempre bien los EPPs adecuados de cada uno de sus trabajadores. Que sus trabajadores inspeccionen bien sus EPPs, que cada uno vean sus EPPs, cómo están sus EPPs. Si tú, es bien y cierto, ustedes también llevan un formato de EPPs, si es que están deteriorados o no están deteriorados sus EPPs. Y ahorita lo más, digamos, fundamental es que utilicen su doble mascarilla quirúrgica. Su doble, no, es que solamente utilizo uno porque me da calor. Pucha madre, de verdad que cuando comienzo a hacer el trabajo, comienzo a sudar. No, utiliza tu doble mascarilla quirúrgica. Así de sencillo, utilízalo. Porque si tú no lo utilizas, lastimosamente te puedes contagiar con el Omicron y MINSA solamente te da 10 días de descanso y lastimosamente los 2 primeros días tú no te das cuenta porque no tienes las consecuencias o no tienes, digamos, las molestias que te da el Omicron, ¿no? Que es el dolor de garganta, el picazón de garganta, la fiebre, malestar. Los 2 primeros días ya estás contagiando. Y al tercer día recién viene todo lo que es la parte ya que ya sientes el malestar. Entonces, tienes que tomar tu pastilla. Hay otras personas que se ponen sus ampollas para que le pase esa gripe tan fuerte o de repente ese malestar de garganta que les propina a no ir a trabajar. Entonces, para evitar eso, el prevencionista de riesgos laborales tiene que fijarse de todo eso, tener también su hoja del personal COVID y también mirarle la temperatura, ver cómo están, cómo han llegado, si es que sufren algún tipo de alguna anomalía patológica, de repente diabetes, de repente es obesidad mórbida, o de repente ha sufrido de cáncer. Entonces, preguntarle todo eso. Esas son condiciones de seguridad en donde uno tiene que estar ahí atento, tiene que utilizar desinfectar las herramientas antes de utilizarlas, usar su alcohol, de todas maneras, usar su alcohol. Tiene que utilizar en su pomito, en su chalequito, su alcohol. Al momento que van a almorzar, al momento que están saliendo del baño, lavarse las manos. Tienes que fijarte todo eso. No es solamente pararte como un árbol y de lejos estar viéndolos. No, es acercarte, ver qué es lo que está pasando, fijarte bien sus EPPs. Ahora, el entorno físico del trabajo. Hay que ver muchísimo el entorno físico del trabajo. Hay que ver si es que de repente la persona que está trabajando no está haciendo mucha sobrecarga de peso. Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma? Solamente tiene que cargar hasta 25 kilos, ya échale 27 hasta 30 kilos una persona. Entonces no lo vas a hacer cargar pues uno que pues pese 50 kilos, 45 kilos. No, porque eso ya
le va a chocar en la salud ocupacional, que es la ergonomía. Y lo primero que se te va a ir es a la zona lumbar, de frente. Así de práctico te voy a decir eso. Se le va a ir a la zona lumbar y más adelante, cuando pase el tiempo, el hombre va a estar con picos de loro y va a tener que colocarse su dexametasona con diclofenaco a cada rato. ¿Por qué? Porque sufrió por problemas de ergonomía. Entonces, contaminantes químicos y biológicos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando las personas trabajen o cuando de repente ustedes vayan a trabajar como prevencionistas de riesgos laborales, de repente en un lugar en donde fabrican pinturas, en donde fabrican de repente esmaltes, en donde fabrican de repente ácidos, en donde fabrican ustedes, donde fabrican de repente este, variedades de cosas en donde son productos químicos y biológicos. Entonces, ustedes tienen toda la posibilidad de que todo su equipo de protección personal, dada en estas circunstancias de contaminantes químicos, estén bien proporcionados. Acá hay una imagen. Esta imagen no va a ir de acuerdo a los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos, los que trabajan con contaminantes químicos o biológicos, se visten como astronautas. Tienen su traje Tíbet, tienen su casco, tienen sus lentes, tienen su mascarilla, 2 filtros, tienen sus guantes quirúrgicos por dentro y guantes de lona hacia afuera. Entonces tienen sus botas blancas. Entonces son personas que trabajan en esos lugares de contaminantes químicos y biológicos. ¿Por qué? Porque se pueden contraer alguna enfermedad, no solamente a la piel, caballeros y damas, sino que también en el organismo les va a chocar. Es por eso que se cubren muy bien. Y hay empresas que los mandan a bañar antes y después desinfectar y colocarse recién los EPPs. Y al final, igual, su bañada, su desinfectada y colocarse sus EPPs. Entonces, la carga de trabajo. Por favor, señores, los riesgos de carga de trabajo. ¿Carga de trabajo de qué me estás hablando, ingeniero? ¿Voy a cargar 35 kilos? No. Cuando te sobreabundan y te explotan con la carga de trabajo. El prevencionista de riesgo tiene que ver eso. El prevencionista de riesgo siempre se va a mechar y siempre se va a agarrar con los ingenieros de producción, con los ingenieros supervisores, con los ingenieros residentes. ¿Por qué? Porque ellos miran más la producción. Ellos quieren terminar rápido. Pero si tú te das cuenta, el ingeniero en este caso, el prevencionista de riesgo, va a estar con la persona, con los trabajadores, porque si tú, de repente, el ingeniero, de repente, supervisor dice, no, me terminas este tramo, de repente en 2 horas, estos 10 metros en 2 horas, lo quiero en 2 horas y punto, porque así son de radicales. Pero tú sacas tu cuenta y dices, ¿cómo vas a terminar estos 10 metros en dos horas? Con una profundidad de repente de 1,70 m. En la vida vas a acabarlo. Y de repente eres tú con otra persona. No lo vas a acabar. No lo vas a acabar. Y encima tienes que romper pista todavía. Y encima todavía hay cables cruzados por debajo. No lo vas a terminar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esa carga de trabajo que se va a convertir en un riesgo por querer terminar rápido, se va a contraer y se va a materializar como ¿sabes qué? Se va a materializar como un accidente. ¿Por qué? Por querer terminar rápido, no. ¿Sabes qué? Tú eres el prevencionista de riesgos. Tú estás encima de ellos. Déjame decirte así de esta forma, tú estás encima de ellos, sin menospreciar, ojo está, claro está, pero tú estás encima de ellos porque tú verás la seguridad hasta del ingeniero que está ahí, tú verás hasta la seguridad si es que viene el gerente con su carro, con su Porsche, o venga con su Audi, venga con su cualquier marca de carro, y el hombre baja y quiere ingresar dentro de la malla de seguridad y no tiene absolutamente ningún EPP, tú no lo dejas entrar, así sea el dueño de la empresa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque ha pasado que te prueban de esa manera. Te prueban de esa manera. Te prueban a ver qué hace el prevencionista de riesgos si es que yo voy de esta forma. Y te prueban. Te están probando. Voy a bajar de mi carro a ver si es que no me deja entrar, es un buen prevencionista de riesgos. Pero si es que me tiene temor, como yo soy el dueño, me va a dejar entrar como sin nada dentro de la malla.
Entonces, hasta la semana siguiente le doy plazo y se va a retirar del trabajo. Entonces, te doy un tip ahí importantísimo, apúntatelo en tu mente. Así venga el dueño, así venga el gerente, así venga quien venga, tú no le dejas entrar porque por algo hay un letrero color azul con blanco que dice uso obligatorio de EPPs para poder ingresar. Entonces le dices, si es un gerente, con mucho respeto, señor gerente, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Disculpe usted, pero ustedes no pueden ingresar aquí porque ustedes van a infringir una ley que me lo dice la normativa de la 005, Decreto Supremo con 2012 o la 29183, que ustedes están, digamos, infringiendo en esa parte de la seguridad y salud en el trabajo. Ustedes al ingresar aquí van a sufrir, van a correr muchos riesgos en sufrir accidentes. Y ustedes no tienen los EPPs, es más, no tienen ni botas, no tienen ni casco, no tienen ni lentes, entonces van a sufrir un accidente. Por favor, no sé si ustedes pueden mirar de fuera, si gustas, mirar fuera de la malla de seguridad. Te apuesto, te apuesto que esa persona te va a aplaudir y no te va a soltar, porque eres un prevencionista de riesgos muy competente, porque estás haciendo bien tu trabajo. Y ha pasado casos, ha pasado casos, he visto casos de esos también. Entonces, organización de trabajo, hay que siempre organizarnos, hay que siempre tener una organización de trabajo muy buena. No solamente es trabajar, como te dije, oye, ¿sabes qué? Ya viene todo el manchón, venga muchachos, listo, el día de hoy vamos a hacer resane de la pared, vamos a romper como locos y listo, se acabó. No me importa si es que al costado hay un tablero de electricidad, no me importa si al costado de repente hay las impresoras, lo importante es trabajar y hay que romper esta pared y hay que resanarlo y hay que convertirlo de repente de otro modelo, supongamos así. No, no hagas eso, tú eres prevencionista de riesgos. Lo que tú tienes que hacer primero es inspeccionar el lugar, evaluar el lugar, evalúalo, evalúalo, evalúalo. ¿Sabes por qué? Para que ellos hagan bien su trabajo y no sufran accidentes. Evalúalo siempre. Pero tú me hablas mucho de evaluar, ingeniero, inspeccionar. Pero que esa es la verdad, pues mi hermano, mi hermana. Eso es la verdad. Tienes que evaluar antes de que ellos trabajen. Evalúalos. Evalúalos y vas a ver cómo ellos van a trabajar bien. Evalúalos porque tú no sabes que de repente al costado hay un panel de control de electricidad con baja tensión que hasta con 240 te puedes morir. Entonces, tú no te das cuenta que de repente por ahí esté pasando de repente un cable y de repente están dando un sensil, están con un sensil, están con su rotomartillo y de repente no es ni siquiera dieléctrico y se queda pegado y sufre un accidente. Entonces, lo que tienes que hacer es evaluar. Siempre tienes que evaluar el lugar en donde tú estás. Evalúalo, evalúalo. Te lo digo con experiencia. Evalúa el lugar, inspecciona el lugar. Evalúalo, por favor. Nos vamos con la otra diapositiva. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo? Las condiciones inseguras es el estado o situación de algo o de alguien que nos brinda seguridad. Es un peligro que puede ocasionar un riesgo o un daño de la cual puede causar accidente o enfermedad. Esas son las condiciones de riesgo. Nos pueden causar un accidente de todas maneras, porque eso lo estamos hablando desde hace rato. Ya estas condiciones de riesgo nos va a causar un accidente o una enfermedad. Pero ¿qué enfermedad nos puede chocar? Como te digo, si es que de repente tú estás trabajando de repente con mucho polvo y no te colocas muy bien los EPPs porque te llega altamente, de repente tú le llamas la atención y no se quiere colocar, llámale la atención nuevamente, pero de repente se pone muy quisquilloso, no quiere. Entonces, más adelante, esta persona va a sufrir de sinusitis, va a sufrir de alergia, va a sufrir de alergias epidérmicas, va a sufrir con ojos irritados, va a sufrir de manera de asma, Dios no quiera. ¿Por qué? Porque nunca se cuidó. Esta persona nunca se cuidó. Por eso es que dice que las condiciones de riesgos también te dan enfermedades. Entonces hay que cuidar, hay que ver. Tú eres el prevencionista de riesgos de salud ocupacional. Nunca te olvides de eso. De ti está y depende de cada uno de ellos que estén bien. Mi política es esto, señores.
Así como las personas salen desde su casa bien, tienen que llegar y retornar a sus casas bien también. Saliendo del trabajo, claro está, porque en el camino te pueden robar y te pueden pasar muchas cosas. Pero la cosa es que dentro del trabajo hagan un buen trabajo y que no sufran ningún tipo de accidentes. Esa es mi política. Y así como tú has venido completo, tienes que retirarte completo. Ya estando en la calle es otra cosa, pero saliendo de los lugares de trabajo, tienen que salir como han venido. Esa es mi política que siempre he manejado. Entonces, para seguir continuando, ¿cuáles son los tipos de factores de riesgos? Estamos hablando de una prevención de riesgos sanitarios. Existen diversos tipos de riesgos. Algunos son riesgos naturales, ¿ya? Los riesgos naturales que emanan pues la naturaleza, ya sean terremotos, tsunamis, ya sean de... Bueno, acá no sufrimos mucho de tsunamis, pero podría ser. Pero sí sufrimos mucho de lo que son terremotos y también sufrimos mucho de lo que son huaicos o de repente movimientos telúricos como temblores. Eso sí sufrimos. En provincia sufren pues bastante lo que es el tema de las lluvias, el tema del frío, el tema de la helada. En la selva no se diga más porque es el tema de calor infernal, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esos son los riesgos ocasionados que te pueden dar también accidentes al momento de trabajar. Los riesgos biológicos, eso ya lo estamos, ya lo hemos visto, lo hemos tocado. Los riesgos económicos, esos riesgos económicos que pues cualquiera lo tiene, que de repente le he puesto ahí como para poderlos tener un poco de repente de simpatía, que quien no ha tenido los riesgos financieros, que de repente tú estás trabajando, estás en tus labores y te dicen, ¿sabes qué? Este mes no te voy a pagar porque no nos ha alcanzado. Y están así paseando. Te digo algo, a mí me están debiendo desde un trabajo que estuve, que aquí el ingeniero presente sabe, cuando me fui allá a Cusco, hasta el día de hoy me siguen debiendo ese dinero que supuestamente me tienen que pagar. Y ya ha pasado casi un año. Y por más que uno le haya, digamos, puesto, digamos, ¿cómo se llama la palabra? Uno lo haya dicho para que les paguen, ya formalmente, ya con el tema de abogados, no nos pagan. Hasta el día de hoy, mi equipo de trabajo, a nadie se ha pagado, incluyéndome. Entonces hay que tener en cuenta eso, los riesgos laborales. Riesgos laborales ya sabemos, es todo condición en donde nosotros estamos trabajando. Sabemos que en todo momento vamos a tener riesgos. Nunca lo vamos a bajar, nunca va a haber un riesgo cero, jamás en la vida. Siempre va a haber riesgos, pero esos riesgos los tenemos que minimizarlos. Riesgos químicos, esos riesgos químicos que nosotros hoy en día pues sabemos que donde la mayoría de los trabajos, una vez trabajé en una empresa, fui a trabajar en una empresa que son para productos de pastillas genéricas, ahí sufren muchísimos riesgos químicos porque tienen que ser, digamos, mucho lo que es el tema de química y aparte de la conjugación de todas las cosas para que saquen aquellas pastillas genéricas que da por Santanita, ¿ya? Pero tienen que haber mucho ahí los riesgos químicos. Entonces, si tú no te cuidas bien con los CPPs y tú estás mirando solamente y no le dices, oye, ponte bien tus CPPs, van a sufrir los riesgos químicos. Y uno de esos riesgos químicos es el fastidio en la piel y el fastidio en los organismos por dentro. Y te lo digo de verdad, no te estoy mintiendo. Los riesgos sanitarios, esos riesgos sanitarios, por favor, de esos riesgos sanitarios no quiere decir que los baños están mal, sino los riesgos sanitarios que lastimosamente aquí en Perú, cuando hubo la primera, la segunda oleada, pues lastimosamente colapsaron bastantes. Entonces, esos riesgos se llaman riesgos sanitarios. Entonces, tenemos muchos, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, caballeros? Es que tenemos que nosotros ver y bajar todos estos riesgos de una manera eficiente para que los trabajadores no tengan mayores dificultades. Entonces, señores, ¿cuáles son los factores del riesgo de la seguridad y salud en el trabajo? Factores de riesgo se define como aquellos objetos, instrumentos, máquinas, instalaciones ambientales, acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesión, ojo, de daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Si es que acá tienes ahí un montacargas, entonces, ¿qué tiene que tener el montacargas? Al costado tiene que andar con su vigía,
¿Por qué? Porque ese montacargas tiene un punto neutro en donde ellos no pueden ver. Entonces el vigía es el que corre al costado de la máquina que y está con su palí, con su barrita, con su, con su, con su palito diciendo pare o siga. Entonces nosotros tenemos que tener esa probabilidad de bajar de esos elementos agresivos, porque ellos solamente se encargan pues de sacar el desmonte y echar el desmonte y hacer y a veces romper con el tema de la lámpara, lo sacan y ponen un picotón. Entonces, tenemos que ver todo eso. Tienen que andar siempre, siempre con el tema de su vigía al costado, para que no suceda nada. Entonces, evaluaciones de riesgo según la HIPER, mapa de riesgo de control y de riesgos. Definiciones, evaluaciones de riesgos, mapa de riesgos y control de riesgos. Evaluaciones de riesgos es el proceso posterior de la identificación de los peligros que permite valorar al nivel del grado de gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria. Esa es la evaluación de riesgos. Lo que de lo que se está identificando y permite valorar el nivel de grado y de gravedad de los mismos de la información necesaria. ¿Para qué? Para que tomes acciones preventivas que debes adoptar. Esa es la evaluación de riesgos. Un mapa de riesgo, ¿qué es? Es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción. El que está al costado dibujado. Ese es un mapa de riesgos, en donde va a ir identificado, en donde está, por ejemplo, pues la manera, los símbolos preventivos, en donde está de repente los extintores, donde está de repente un producto químico, en donde te tienes que colocar todos tus EPPs completos, en donde está un botiquín, los elementos de salida. Entonces ese es un mapa de riesgos. Y control de riesgos es el proceso que se toma la decisión basada en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de las propuestas y medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y de la evaluación periódica de su eficacia. Entonces, la ley 29.783, según el artículo 18, ya para ir terminando, para que me regalen unos 10 minutos más, son los principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige por los siguientes principios. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores y empleadores y otros. Eso te dice el artículo 18 de la 29.183, que es la SGSST, que significa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te dice que tienes que evaluar los principales riesgos para que puedas bajarlos y así los trabajadores, así el empleador y los terceros que ingresan no sufran accidentes y tengan, digamos, esa seguridad y esa salud al momento de ingresar. Eso es lo que te dice la 18. Entonces, el artículo 21, ¿qué te dice? Las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplican en el siguiente orden. Se van a identificar con el siguiente orden, que es la A, de mejora de estandarizar acciones. La P, que es establecer el contexto, identificar del riesgo, análisis de riesgo, evaluación de riesgo. Date cuenta ahí, que es APBH. Eso nunca te vayas a olvidar. Eso te va a ayudar bastante para hacer también homologaciones. Si tú quieres meterte en el tema de homologaciones, también fíjate en estas cosas de acá que te van a ayudar bastante en el tema documentario. Entonces, la H es el tratamiento de riesgo y la B, la V, que es el monitoreo y revisión de aquellos riesgos que tú has visto. Entonces, es minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyen disposiciones administrativas de control. Y el último caso es facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores lo utilicen y lo conserven de forma correcta. Ahí es donde quiero hacer un punto pequeño. Algunos le dan los EPPs adecuados a los trabajadores, pero los trabajadores tiran su casco para un lado, sacan su casco y se sientan encima del casco para poder comer, se sacan los lentes, lo tiran y ya se están raspando. No, señores, tú como prevencionista de riesgo, caballeros, y también trabajan damas, caballeros, damas, por favor, cuídenme sus EPPs adecuados, por favor, porque aquí no se le está regalando, ni mucho menos se le va a cambiar cada semana.
Acá tienen que cuidar cada uno su EPP. Y si es que algo sucede por fuerza mayoritaria, se le puede cambiar. Pero no lo utilicen como para una banca, no lo utilicen pues para sentarse, no lo utilicen, el lente me fastidia, lo pongan en el piso y ya se están rayando. No, cuídenlos, los conservan y así te duran más, tienen mayor durabilidad y te van a proteger más. Alucina que tú estás haciendo una excavación y estás con los lentes rayados, vas a poder ver de repente si es que hay alguna interferencia por debajo de donde de repente de acá 70 centímetros, de repente de acá 1 metro, no vas a verlos. Y de repente te toca un cable de baja tensión y te quedas ahí con la barreta pegada. Y de repente te bota la corriente, pero con tus manos quemadas. ¿Qué haces? ¿Qué hace el prevencionista de riesgos en ese momento? ¿Se desmaya? No, es porque no identificó bien el lugar. Entonces, aparte de identificar bien, es que no utilizó bien el equipo de protección personal porque esa persona no cuidó sus lentes como tenía que hacerlo. Entonces, el artículo 35, ¿qué te habla? Responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es elaborar el mapa de riesgo con participación, es elaborar el mapa de riesgos en el artículo 35. Es lo que te habla. Artículo 55, control de zonas de riesgo. Ahí está lo que te hablo, las personas que trabajan en trabajos biológicos, químicos, en sustancias peligrosas. Así es su traje de ellos. El empleador controla y registra que todos los trabajadores adecuadamente suficiente capacitados, ojo, capacitados, ya tú tienes que darte cuenta en eso, siempre pedir su capacitación, siempre pedir un certificado que ellos estén homologados para esos tipos de trabajos y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgos de graves y específicos. La 56 que te dice, la exposición en zonas de riesgos. El empleador prevé la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que concurrentes en el centro de trabajo no generen daños a la salud de los trabajadores. Eso te dice el artículo 56. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Por favor, caballeros. En el artículo 57, la evaluación de riesgos. Por favor, ahí viene la I/C, la matriz I/C, que es identificación de peligros, evaluación y riesgos de control. ¿Qué es lo que te dice esto? Nosotros tenemos que tener los controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Para eso te sirve la I/C, para identificar y detectar situaciones potencialmente peligrosas. Cuando te suceda eso, haz la I/C. Medidas de prevención incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo de producción que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud a los trabajadores. Ahora la I/C es una matriz que te va a ayudar a bajar esos riesgos y tomar las medidas de control correspondientes con una evaluación correspondiente y también identifica los peligros. Entonces, eso es una matriz hiper. Bueno, el Office Health Hazard es la artículo 65, ¿ya? Es la evaluación de los factores de riesgo para la procreación. En las evaluaciones de plan integral de prevención de riesgo se tienen en cuenta los factores de riesgo que puedan inducir en las funciones de procreación de los trabajadores, en particular por la exposición de los agentes químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. Si una persona de repente está embarazada, ya, y trabaja de repente en un lugar en donde hay agentes, en donde trabajan con agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, entonces hay que a esta persona hablar con el gerente y cambiarle de posición o cambiarle más lejos o de repente darle otro tipo de trabajo. ¿Para qué? Para que el bebé no salga dañado ante ellos. Entonces también corren un riesgo aquellas personas administrativas trabajando en estos lugares en donde son agentes físicos, químicos y biológicos. Los ergonómicos también, hay una mala postura, por eso te pongo una X. Mira cómo trabaja esa señorita sentada en una computadora. Trabaja con la curvatura de toda la espina dorsal hacia adelante. Entonces está mal. La verdadera postura es recta, con la espalda recta y una visión y con las piernas
rectas, no con las piernas inclinadas dentro de la silla. Cansa, sí, fastidia, sí. Pero si tú haces una buena y tú eres el prevencionista de riesgos y le dices, mira, acá se hace esto y tú pones un afiche, te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque mañana más adelante la persona va a sufrir riesgos ergonómicos y le van a comenzar a doler la cintura. Artículo 66, enfoque de género y de protección de las trabajadoras. Hay que, hay que, hay que en este momento, como les dije hace rato, cuando las personas están embarazadas, hay que cuidarlas. En el artículo 66 te dice eso, hay que cuidarlas. Sí, bien es cierto, pueden trabajar, sí, hasta unos ciertos meses, sí, pero ahora con este nuevo lineamiento COVID del Omicron, las personas que están embarazadas o están dando de lactar, pónganse a ver, indagar, van a hacer un trabajo en remoto. Todavía no lo han anunciado, pero ya Minsa ya ha colocado esos lineamientos nuevos. Entonces, estas personas que de repente, supongamos que no haya un Omicron, estas personas, el Omicron, supongamos que no haya. Entonces, estas personas, cuando ya tienen un rol, su embarazo haya crecido, entonces se les coloca en otros lugares para que puedan trabajar de manera un poco más tranquilas y no hagan mucho esfuerzo físico. Y la tenemos que cuidar como prevencionistas de riesgo que somos. Porque alucina que se pongan a trabajar en zonas duras, pues el bebito pues se le puede venir. Entonces, ¿quién es el causante de todo esto? El prevencionista de riesgos. Entonces tú tienes que darte cuenta hasta en eso también. Tú estás enfocado en todo, hermano y hermana. Tú eres el que está viendo todo prácticamente. Tú eres el que ve todo lo que los otros no ven, lo que los otros, tú eres los ojos de todos. Y para ti, tú tienes que evaluar a cada uno de ellos cómo están trabajando. Por eso es que es bien remunerativo un PDR, un prevencionista de riesgo, es muy bien remunerativo. De verdad, no bajan de los 2.700, te pagan 2.800, 2.900, te pagan hasta 3.000 soles por prevencionista de riesgos. Y con eso de repente ya te estás animando un poco más, porque así es la verdad. Te pagan de esa forma cuando eres un prevencionista de riesgos. Por la misma palabra te lo dice, de riesgos. No eres un prevencionista pues que está mirando cómo están pintando, de repente un zócalo, algo chiquitito. No, eres un prevencionista de riesgos. Y más o menos fluctúa así el dinero en donde te van a pagar. Te pagan hasta 3.000 soles. Y así de frente, sin asco. 3.000 soles, 2.700, 3.000 soles, 3.200 es el intervalo que te pueden pagar como prevencionista de riesgos. Entonces es muy bueno que lleves esta capacitación. Artículo 75, participación y identificación de riesgos y peligros. Eso ya lo hemos visto en ahí per se, lo estamos viendo y tenemos que bajarlo. Nunca lo vamos a bajar a cero el riesgo, pero sí tenemos que minimizarlo de una forma tan buena para que los trabajadores hagan bien sus labores y no sufran ningún tipo de accidentes. Así que, en el artículo 78, derecho del examen de los factores de los riesgos. Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud y promover medidas en estas materias. Si bien es cierto, ustedes tienen que reunirse. ¿Para qué? Para ver los temas de los riesgos en que de repente, oye, pasó mañana, el próximo mes vamos a trabajar en esto. Entonces ustedes van a ver y junto con ustedes, con el prevencionista de riesgos, van a ver todos los factores que afectan a la seguridad de los trabajadores y su salud y van a proponer medidas adecuadas para estos estándares que se llaman sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para las medidas de estas materias. El decreto supremo 005-12, TR, perdón, artículo 26, el empleador está obligado a disponer la supervisión efectiva, ya sea necesario para asegurar la protección y la seguridad de los trabajadores. Entonces, adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los riesgos y peligros de control. Ahí per se estamos hablando ahí. El artículo 32 es la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. De todas maneras, y el mapa de riesgo y la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Todo eso, en el artículo 26, el empleador está obligado a dártelo para que tú lo tengas presente y tú lo archives como prevencionista de riesgos. Tienes que tener todo eso. La documentación, el sistema, el SG, tienes que tenerlo. Tienes que tener la identificación, la hiper. Tienes que tener el mapa de riesgos. Tienes que tener tu PETAR, tienes que tener tu ATS, tienes que tener tu PES, tienes que tener tu checklist, tienes que tener
tu kit de antiderrames, tiene que tener y ver también el tema de los botiquines, si es que están bien, caducados, el tema de los extintores. Tienes que ver muchas cosas, es por eso que es bien remunerativo este trabajo de aquí. Es bien remunerativo. El artículo 82, para no hacerla larga, el empleador debe identificar los peligros, ya se lo hemos visto. El artículo 57 de la Ley de las Medidas de Prevención de Protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical, de lo que hemos estado hablando hace rato. Esa es la identificación que se va a realizar en consulta con los trabajadores. Reunirse con los trabajadores y decir, muchachos, ok, pasado mañana, pasado mañana vamos a trabajar acá, siempre va a haber un capataz, y ellos saben, y ellos te van a decir, mira, por aquí pasan líneas de cable que están subterráneas, pasan líneas de tubería de gas, entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a trabajar así, de esta forma, entonces tú ya estás atento y alerta de todo lo que va a pasar. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal sabemos que son todos dispositivos para que te ayuden a minimizar los riesgos y así no tengas accidentes, para que te vayan a proporcionar de repente irte hasta de repente un accidente severo, un accidente medio o de repente un accidente pues moderado, pero te van a ayudar bastante. Utiliza tus CPPs o lo llaman a veces otros CPI que son equipos de protección individual. Entonces, eso cambia de acuerdo al trabajo de donde uno está laborando. Lo más natural es utilizar tu casco, tus lentes, tus bocas, el nasobucal que hoy en día todos estamos usando, los guantes, las botas, tu chaleco, tus tapones auditivos y tu casco y tus lentes. Queda. Con eso puedes trabajar tranquilo, de repente ingresando a una fábrica, porque es lo que te piden. Entonces, en el artículo 21, las medidas de prevención contra el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. En el artículo 60, equipos de protección. Acá viene una parte importante como para que tú te puedas defender, ya como para ir terminando. En el artículo 60 te dice equipos de protección. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgos específicos. No se olviden eso lo dice en el artículo 60. Si yo veo a alguien te pregunta eso, tú dices en el artículo 60 el empleador me tiene que dar de acuerdo al trabajo que va a realizar este trabajador de aquí. Entonces, en el artículo 61, ¿qué te dice? Es la revisión de la indumentaria y equipos de trabajo. El empleador adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de la indumentaria y equipos de trabajo o protección personal representen riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, se tiene que cambiar cada vez que sucede de repente algún casco roto, de repente te cae, estás trabajando en una constructora y te cae una piedra y el casco se rompe, entonces hay que cambiarlo. Entonces tenemos que ver todas esas cosas de ahí también. Decreto legislativo 050-TR, artículo 97, con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado del artículo 60 de la ley, estos deben de atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará. ¿Y qué es antropométricas? Son aquellas medidas que tienen que estar de acuerdo a tu tamaño y a tu peso. O sea, si eres una persona de repente que mide 1,80 m, no te van a dar un polo talla S, o de repente un chalequito, de repente pues de color rojo, pues como prevencionista, pues talla M, si es que eres alto. Tiene que hacer de acuerdo a tu medida y a tu cuerpo. Por eso lo llaman antropométricas, porque tienen que estar de acuerdo a tu estándar y a tu fisionomía. Trabajo de alto riesgo y su seguridad. Sabemos que hay trabajos en altura, trabajos en izaje, trabajos de riesgos eléctricos, espacios confinados, trabajos en caliente. Entonces, cada uno de ellos, en excavación también, cada uno de ellos emana un distinto tipo de EPPs adecuados para cada uno de ellos. Entonces, definición de la actividad laboral según la 29783, actividades de procesos de operaciones o labores de alto riesgo son aquellas que incumplen una probabilidad elevada de... Te lo voy a resumir. Aquellos trabajos de alto riesgo son aquellos trabajos que se eleva muchísimo el riesgo para contraer un accidente.
Y es ahí en donde tú tienes que colocar tu I per C. Es ahí en donde tú tienes que hacer tu I per C. ¿Por qué? Porque los ríos son mayoritarios. A ver, métete en un espacio confinado, de repente de un desagüe. Tiene productos adentro, contaminantes. Tú lo abres el buzón, métete, te van a sacar muerto por el metano que está adentro. Entonces tienes que procurar siempre ver, tú que eres la parte del prevencionista de riesgos, ver la manera, sacar la manera, o que se ventile 2 horas, 3 horas, pero que no afecten el proceso, o de repente buscar unas mangas para que jalen y extraigan todo lo de ahí. Entonces, trabajos en altura, sabemos que el trabajo en altura es pasar el 1,80 m. Cuando acá en Perú pasamos el 1,80 m, nosotros tenemos que ya utilizar un arnés de seguridad, que está en la norma ANSI 01030, que es protección para contracaídas, y la norma ANSI, la Z359, que se actualizó por última vez como estándar de producto para equipos de protección contra caídas. Trabajos confinados son aquellos trabajos que tienen una entrada pequeña y una salida pequeña también, en donde supuestamente tienes que ingresar con todo tu equipo de protección personal. De aquellos equipos de protección personal es como tú lo ves ahí, con casco, con su careta, con su mascarilla 2 filtros o un filtro, con sus guantes, todo bien, bien chalequeado, con sus botas, y si es posible, también le dan un celular para que ellos, un celular especial para que ellos se comuniquen cómo están. Y si bien es cierto, a veces se amarran una cuerda para cualquier cosa para que puedan salir, porque adentro la atmósfera no es igual. Adentro quema, abajo hay baja oxigenación, y también se pueden desmayar. Entonces es muy difícil trabajar en espacios confinados y hay que tener mucha concentración en ello. Trabajos en energías peligrosas, eso ya lo sabemos. Eso sabemos, ya que hay de alta tensión, media tensión y baja tensión. Entonces, ¿cuáles son las medidas necesarias para que no nos pase nada? El famoso bloqueo LOTO. Las cinco reglas que te dicen las energías peligrosas. Que eso ya lo sabemos como si fuera el pan de cada día. Que también está el trabajo en caliente que te acabo de decir. Trabajos en soldadura, trabajos en metalmecánica, trabajos con cañas de oxicorte, trabajos con amoladoras, trabajos con esmeriles, trabajos con esas amoladoras para cortar los lugares, trabajos en donde funden los metales con con esas, con esas ollas gigantes, ¿no? Llamémosles así, donde están fundiendo ahí los metales. Entonces hay que tener mucho cuidado con trabajo en caliente. Los riesgos son muy frecuentes, te puedes quemar, te quemas, te cortas. Yo he visto salir volando los, las, este, las, este, las amoladoras, las cuchillas de las amoladoras, yo les he visto volar. Así que hay que tener mucho cuidado porque he visto volar hasta dedos. Así que tener mucho cuidado en esta parte de aquí, por favor. Trabajo de excavación. Sabemos que de más de 1,50 m hacia abajo, la persona ya está teniendo, ya es un trabajo de alto riesgo. Ya tiene que hacer, tener ya sus, digamos, los entubamientos, tiene que tener ahí su arnés de seguridad especial para si es que por si acaso pasase algo, lo sacan, así como está el caballero que está en la segunda imagen, para que no le sucede nada y no se queden atrapados. Entonces hay que asegurarse con todo eso, caballeros, hay que asegurarse con todo ello. Hay que ver todo ello, señoritas y caballeros que me están escuchando. No es solamente trabajar por trabajar, sino también hay que ver, de acuerdo al EPP, a los trabajos que ellos están realizando. Imagínate que al segunda imagen, toda esa tierra se la ven encima. Lo va a aplastar y lo va a asfixiar y lo va a matar, porque no va a encontrar oxígeno. Entonces, pero si tú pones un entubado, o si de repente tú pones ahí, de repente, un arnés de seguridad, si pasase algo, entre todos lo jalan, entonces el hombre no pasa nada, lo llegan a sacar, siempre y cuando baja el 1,50 m hacia abajo. Pero si se queda 1,40 m, no pasa nada, tranquilo. Pero si es 1,50 m hacia abajo, de todas maneras. Trabajo de izaje. Aquellos trabajos
que cuando trabajan en grúa tenemos que sacar ahí, hay siempre un cálculo matemático de cuánto carga o de cuánta carga puede cargar, si bien es cierto, estas grúas o estas izajes al momento de cargar cualquier carga pesada, de repente de 2.000 toneladas, 3.000 toneladas. ¿Qué pasaría si esta grúa solamente resiste de 2.000 toneladas? Pero tú le dices, no, el ingeniero pues, de producción dice, no, cárgame de una vez las 3.000 toneladas, no quiero, solamente quiero un solo puje nada más. Tú dices, no, pero solamente puede cargar 2.000 toneladas. No, y ahí es en donde agarran la disputa. Así que te tienen que hacer caso a ti, porque tú eres el prevencionista de riesgos. Tienes que perimetrar tu lugar con tu cinta roja y que nadie ingrese en ese lugar, perimetrarlo. Entonces, tiene que cargar de acuerdo al, a lo sugerido del peso en bruto de la grúa. Si te dice 2.000 toneladas, es 2.000 toneladas, señor. No es 2.500, ni 2.300, ni 2.100. ¿Por qué? Porque tienes la probabilidad y también el riesgo de que esa grúa se venga encima y se caiga, que ha pasado en muchas ocasiones. Y pobre las personas que están por ahí cerca, porque lo van a aplastar. Entonces, bueno, sabemos que hay una serie de preguntas y no me van a poder contestar porque estoy acá con el celular. Sabemos que es un riesgo según la ley 29783. Ya eso se lo dejo para ustedes, que es un riesgo, ¿ya? Eso se lo dejo para ustedes. Eh, ¿cuál es cuál es el reglamento de la ley 29783 de la ley de la seguridad y salud en el trabajo? Nos define la palabra peligro. ¿Cuál de todas esas es? ¿Cuál de todas? Entonces, te lo dejo para ustedes también, para que ustedes lo puedan de repente resolver ahí ahorita en sus lugares, ¿no? Ya que han prestado atención y se le agradezco bastante. Según el seguridad y salud en el trabajo, nos piden tres cosas en riesgos: mapa de riesgos, seguridad, salud en el trabajo, procedimiento de seguro o evaluación de riesgos, mapa de riesgos o control de riesgos o sistema de riesgo saludable, en salud en el trabajo, mapa de riesgo, procedimiento de trabajo seguro o necesito ayuda, que es la NA, que sabemos que es ninguna de las alternativas, pero necesito ayuda. Y eso ustedes ya lo van de repente respondiendo ustedes mismos. Entonces, para terminar, ¿qué nos dice la norma ANSI A1030 de lo que acabamos de ver de las anticaídas y del tema del metro 80, que es un trabajo en altura? Protección personal contra caída en operaciones de construcción y demolición. Es el estándar ANSI original para equipos de protección contra caídas y fue lanzado en 1992 y se actualizó por última vez como un estándar de proceso en 2007. ¿O es la inspección del arnés de seguridad antes de usarlo? ¿O necesito ayuda? Yo ya me estoy volviendo loco. Así que ustedes tienen la respuesta, caballeros. No se vayan a confundir con la Z. Es A1030. Entonces, caballeros, eh, primeramente, pues, agradecerle al ingeniero por darme la oportunidad de poder terminar y concluir digamos, esta, esta clase que le agradezco mucho. Le pido miles de disculpas a las personas que han estado en vivo y me han estado esperando de las 8:30. Le pido mil disculpas realmente. Tuve problemas mucho con la computadora